Bueno, muy buena noche. Ya dimos 8 minutos de espera para los compañeros que van a asistir el día de hoy a la tutoría. Espero que de verdad después los que no asistan la puedan observar porque es importante, como yo les decía, y si ustedes tienen algún grupo de WhatsApp de sus compañeros, que les digan que conmigo pues la metodología, yo creo que ustedes se han dado cuenta que es un poco diferente. Conmigo los productos se entregan después de que yo los explique. De nada vale yo enviar un producto antes y de igual manera pues van a cometer algunas inconsistencias y algunos errores. Me han enviado también cositas que han quedado un poquito mal. ¿Por qué? Por el hecho de que no vieron la primera tutoría, no supieron cómo que tenían que llevarse. Hice la retroalimentación calificando el producto cero, el plan de acción, y hubo muchos unos, muchos dos, como les contaba, son 30 compañeros en el grupo y mire que solamente hoy hay 6 personas. Entonces, pues de verdad no sé qué pasa, pero igual la vida sigue, el camino sigue y cada quien es su proyecto de vida. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a empezar con lo que nos compete para el producto siguiente, que son dos cositas solamente, pero llenas de mucho aprendizaje. Y que a veces uno dice taller de lenguaje, pues sí nos va a tocar leer y nos va a tocar para este segundo producto sentarnos y ver un video para poder hacer un buen resumen que sí es el producto que vamos a ver. Entonces, pues voy a compartir. Recuerden que este documento, esto yo lo comparto con ustedes, los envío a los correos, que es un PDF, pero en ese PDF de igual manera, los enlaces quedan ahí, ustedes pueden acceder al enlace a través de este PDF. Entonces, pues, bienvenidos a la segunda. Hoy quiero pues empezar la tutoría preguntándoles cómo van con ese producto para entregar mañana, si todavía tienen algunas dudas, si tienen algunas inquietudes, cómo les fue con su video, la autoevaluación, el plan de mejoramiento, o alguna inquietud, tienen algo, pues hoy es el día, ¿no? Para que mañana pues no se vayan con errores y pues ya ustedes lleven más clara la idea para culminar este producto. Escucho y si no tienen ninguna pregunta, pues continúo con lo que nos corresponde para el segundo producto. Entonces voy a acomodar un poquito, voy a empezar aquí a nombrarlos. Lady Reyes, mujer de mi Dios, ¿cómo va con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿O cómo le ha parecido esta actividad? Bueno, yo sí tengo una pregunta porque, por ejemplo, el plan de acción, no mentiras, el plan de acción no, la autoevaluación y el plan de mejoramiento los hice en un solo documento, entonces quería saber si hay problema alguno por... No, si es así, es mejor todo en un documento. No, no me los envíen por aparte. Todo que vaya en un solo documento. Les recuerdo y les agradezco que envíen el documento cuando lo vayan a guardar en el formato de PDF, porque es más fácil. A mí, por ejemplo, me sale, si me lo envían en Word, yo tengo que descargarlo, ¿sí? Entonces yo tengo que ir, leo acá y voy arriba y voy escribiendo. Mientras que si ustedes lo envían en PDF, yo abro la ventana donde llegan todos los productos, aquí aparece su nombre, donde yo escribo la retroalimentación y aquí aparece el documento. Entonces me queda un poco más fácil porque yo voy leyendo y de una vez voy escribiendo aquí qué errores cometí, que por eso de pronto no tienen un 5, que es la nota ideal, ¿sí? Pero no, envíenme todo eso en un solo documento, no me lo envíen por aparte. Pues lo único que iría por aparte sería el video, ¿no? El enlace, si ve que a ustedes no les carga el video como me ha tocado a mí ahora, pues súbanlo a YouTube y me envían el enlace, ¿ya? Y yo allá lo puedo ver. Entonces, si tienen ese inconveniente. ¿Listo? Bueno, Lady, muy bien. Jason, Buenas noches, profe. ¿cómo está Jason? Buenas noches. ¿Tiene alguna Bien. pregunta? No, todo claro. Ah, ok. Listo. Luz, aunque ya habíamos hablado. No, profe, ya sí estábamos con mi compañera, mi nueva compañera es Lady,
y estábamos con la duda del video y del producto, porque como se unen los dos productos, el plan y el mejoramiento, entonces no, eso era todo. La dudita la teníamos, pero no, ya la confirmamos. Listo. Además, ustedes pues separan, escriben ahí en los títulos, ¿sí? Autoevaluación y luego plan de mejoramiento, ya, una página. Yo creo que la autoevaluación fue una sola página. Y el plan de mejoramiento se le irán 2 o 3 páginas y ahí sí pues el título y como tal continúa el proceso. Listo, Luz. Señora. Es que en las monitorías con una chica que se llama Laura, ella nos dice que la historia lectora y escritora nos la presenta como un documento en Word. Entonces, pues como yo he asistido a sus monitorías, tenía la duda de que si se hace ese Word y se entrega, o solamente es una guía. No, vean, por eso dice el video. Solo me envían el video y ya. No tienen que entregarme el borrador que hacen. Lo que sucede es que, no sé si yo les conté que este guión de aprendizaje fue actualizado, y hay algunos, no sé por qué tienen alguna inconsistencia en eso. Hace unos años, su historia la tenían que redactar, pero a mí me parece más chévere como video, además porque estamos en medio de las TIC que hay que desarrollarlas, aprender y no tenerles miedo. Mire que en esta pandemia a todo el mundo le tocó aprender, profesores bien antiguos, les tocó aprender a manejar la tecnología y se ha visto que es un arma muy importante si se sabe utilizar y muy buena. Entonces, no, Lady, no tienen que enviarme ningún Word, solamente me envían el video y nada más. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, Daniela. Buenas noches, profe. Pues por mi parte no hay ninguna duda. Ok, Daniela, muy bien. ¿Y de Caterine? Bueno, creo que Derly no está. Bueno, entonces ahora sí, vamos con la explicación del producto 2. Les recuerdo que la plantilla que enviaron por acá, que me escribió, bien, profe, claro. Listo, Derly. En la plantilla que ustedes me enviaron, cuando se hizo la actualización, los guiones los actualicé. Pero la persona encargada, yo envié todo el material, pero la persona encargada no actualizó la plantilla, el plan de acción y a veces los nombres, ¿sí? Ustedes le figuran como que diarios de aprendizaje y yo lo cambié por entre líneas 2 y 3, por eso los coloqué así, ¿sí? Para que tengan en cuenta, pero si ustedes observan el guión de aprendizaje, ahí aparece entre líneas 2 y 3, ¿sí? De pronto fue en la plantilla de plan de acción que no estaba actualizada esos nombres, ¿listo? Entonces, bueno, para este producto lo vamos a hacer en CIPA, pero son 2 grupos de a 2, ¿ya? Entre líneas 2 y 3 se trabaja en grupos de 2 estudiantes. Bueno, ¿y en qué consiste? Entonces vamos a explicar el primero. Bueno, entonces van a redactar 2 escritos, ¿sí? Van a redactar 2 escritos. No vayan a decir usted hace uno y haga el otro porque una sale perdiendo, porque uno es más amplio que el otro. Entonces, el primer escrito que tienen que redactar es un resumen. Yo sé que en el colegio a ustedes les decían resuman y entonces nosotros el resumen en el colegio consistía en copiar y pegar cosas de un fragmento, ¿cierto? Copiábamos, teníamos el texto como tal y nosotros el resumen era del primer párrafo, cogía esto, purrún, segundo, purrún, y copia y pegue, y ya, y quedamos en el resumen. Pues yo no quise hacer eso, por eso cambié el guión de aprendizaje, porque ¿cómo lo van a hacer en una entrevista? ¿Sí? ¿Cómo van a hacer el resumen en una entrevista? No van a poder copiar ni pegar, ¿sí? Entonces van a hacer el ejercicio. Les cuento de una vez, o sea, esa entrevista es muy buena. Es del autor, que ustedes lo saben, que es mi escritor favorito, que se llama Mario Mendoza. Y es una entrevista de 1 hora, o sea, deben sentarse juiciosas en 1 hora. Pero no es una entrevista monótona, aburrida, pero sí siéntense con toda tranquilidad, que no tenga presión de hacer otro trabajo,
siéntense a ver la entrevista, ¿sí? Si pueden las dos compañeras, Usipa, conéctense, vean entre los dos el video y entre los dos van sacando su propio resumen, ¿sí? Entonces la entrevista, ustedes acá le dan clic, acá les coloqué clic y los lleva a YouTube donde está la entrevista. Y hacen el resumen. Y profe, ¿cómo se hace el resumen? Ya les explico. Bueno, entonces les voy a mirar este video, el video de la entrevista a Mario Mendoza. El mismo video está como seccionado, o sea, son cosas que le van preguntando al autor. Entonces, pues la entrevista va a tener esas secciones. Ustedes copian el título de la primera, por ejemplo, hay una parte que se llama El joven escritor, y él habla cómo fue que empezó a escribir, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que hacer, escuchan muy bien lo que es esa parte y van resumiendo, ¿sí? Creo que son como 5 o 6 capítulos porque esa entrevista la pasan como si fuera un libro, ¿sí? Como si fueran capítulos de libro. Entonces, así están enfocadas las preguntas a Mario Mendoza. Entonces, si él las va respondiendo. Entonces, es eso mismo. Entonces, va a tener este resumen de ustedes, pues va a tener como en la entrevista, como 5 o 6 capítulos, pero no me acuerdo muy bien. ¿Listo? Bueno, ahora, entonces, ¿cómo hacer un resumen? ¿Sí? ¿Cómo hacer un resumen? Entonces voy a compartirle acá, me voy a salir de acá un momentico, voy a compartir aquí el resumen que le tengo por acá. Listo. Orientaciones para hacer un resumen. Recuerden que ahí está el enlace, que pueden retomar este concepto y no hay ningún problema. Entonces ya les explico, espérenme un poquito de... Bueno, dice, resumir un texto consiste en reducir de forma breve, clara y precisa, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de resumir no es de cortar y pegar y armar ya un resumen, no. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el contenido esencial de un texto, eliminando todo lo accidental, secundario. Hay cosas que cuando uno deja el texto, no dice cuándo es algo principal. En un texto es algo principal cuando si yo lo elimino, el texto pierde todo sentido, ¿sí? A eso nosotros le llamamos las ideas principales. Esas son las ideas principales que si yo las elimino, el texto pierde todo sentido, pierde toda coherencia, ¿sí? Es eso, ¿ya? En un resumen debemos seleccionar las ideas, hechos, sentimientos, sensaciones, situaciones o acciones que sean imprescindibles, o sea, que sean básicos, principales o importantes, dejando de lado todo lo que sea, no sea relevante. Entonces, si está hablando de la vida y de pronto dicen, no, y es que me gustan comer las hamburguesas, ¿será que eso es importante para el resumen de la vida de Mario Mendoza? Describir que le gustan las hamburguesas, cuando la entrevista es con base a su ejercicio de ser escritor, ¿sí? Todo mira como al tema de la entrevista, ¿sí? La entrevista ustedes van a mirar, bueno, y entonces esta entrevista, ¿cuál sería el tema principal de esta entrevista? La vida de Mario Mendoza, la vida y obra de él, los gustos, aficiones, hobbies, ¿qué? ¿Cierto? Entonces usted mira, en este caso, pues, acá es como la vida como escritor, cómo nació para ser escritor, cuenta aspectos importantes de su vida, de su papá, hacen así como una historia de vida como la que ustedes van a hacer y me van a presentar mañana. Eso es un ejemplo, pero con Mario Mendoza, ¿sí? Gracias que no hay imágenes, pero él va narrando, es como una vida de él. Entonces, si él me dice, si en la entrevista dice, y le gusta comer hamburguesas a las 8 de la noche, ¿eso será algo relevante para hacer en el resumen? Escribirlo, ¿qué dicen ustedes? A ver, escucho, díganme sí o no. ¿Es relevante decir que come hamburguesas a las 8 de la noche? No, señora. No, ¿cierto? Entonces, es eso, coger lo principal de cada capítulo de la vida de él. ¿Listo? El tamaño del resumen no debe ser superior al 20 o 30% del texto inicial. Será más extenso si debe resumir un artículo, un capítulo, un cuento, una novela. Claro, todo depende
de tamaño del texto. En este caso, la entrevista no es de 5 minutos, sino de 1 hora, ¿sí? Lo quiere decir que te van a salir más o menos 2 o 3 páginas, ¿ya? Entonces dice, se trata de redactar de nuevo el contenido abreviándolo, pero de modo objetivo, sin valoraciones y usando las palabras propias del que resume, ¿sí? O sea, no quiero ver en ustedes, en el resumen, que digan, y me parece que Mario Mendoza no debería, no, 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 no. Por eso dice objetivo, tal cual, sino resumidito. De joven escritor, que de niño ¿qué pasó? Uy, que de niño él casi se muere y que tal cosa, ¿sí? Objetivo, lo que dice ahí, pero con sus palabras, ¿ya? Eso es así como se redacta, abreviándolo y de manera objetiva, ¿ya? Sin valoraciones y usando las palabras propias del que resumen, o sea, ustedes que van a hacer el trabajo en CIPA, su propio lenguaje, no necesario, no me coloquen palabras que dice él. Él utiliza muchos neologismos, muchas palabras que a veces no es común para nosotros escucharlas. Por eso es bueno también tener ahí a la mano nuestro amigo diccionario porque nos ayuda como que, y eso que, con qué se come, qué significa, ¿ya? No copiando o repitiendo las frases del texto original, ya póngalo, páselo a sus palabras. Miren que este ejercicio a ustedes les va a servir, ¿por qué? Cuando ustedes lleguen a hacer su tesis de grado, ustedes no pueden copiar tal cual, esto se llama, cuando estén elaborando su tesis de grado, se llama parafraseo, ¿sí? Ustedes tienen que de pronto cuando hagan ese proceso, ustedes decir, bueno, esto lo dijo Pepito Pérez, pero, y ustedes lo ponen con sus palabras. Si ustedes lo colocan tal cual, así digan que lo dijo Pepito Pérez, y lo coloquen entre comillas, le queda plagio, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Esto se llama parafrasear, entonces es lo que ustedes van a hacer en esta entrevista. Van a parafrasear lo que dijo Mario Mendoza, lo que respondió a cada una de las preguntas. ¿Listo? Para elaborar un resumen conviene haber hecho antes una lectura profunda. Entonces, por eso ustedes primero, pues yo sé que van a hacer lo siguiente. Lo bueno es que ustedes pueden retroceder y avanzar. Vean la primera parte, vayan haciendo así fragmentado. Menos mal que Luz me dijo eso tan pronto. Esté listo, yo empiezo a trabajar. Y eso está bien, ¿ya? Entonces ustedes corren el video, ven la primera parte del primer capítulo, se detienen y entre las dos hagan ese ejercicio. ¿Y qué me dice entonces que, bueno, este capítulo habla de tal cosa? Entonces, de las dos, hagan de cuenta que se están contando un chisme, que se están contando una película, un programa de televisión. Nosotros utilizamos nuestras propias palabras y nosotros tenemos esa capacidad de captar lo principal. Es eso mismo. Entonces, vayan haciéndolo por secciones, ¿ya? Lo que el tiempo ustedes dispongan. Ustedes colocaron que para el lenguaje iban a tener tantas horas. Hubo inconvenientes porque hay personas que me escribieron que todo el día, y yo, todo el día no lo van a hacer para español. ¿Qué días tengo para hacerlo? Y colocaron fecha de pronto, el 5 y el 6 de noviembre, y yo les escribí, y el 5 y 6 de noviembre a las 24 horas del día le va a dedicar a taller de lenguaje, y le dejé la inquietud a la persona. Entonces, ojo con los tiempos, coordinen con su CIPA, hagan ese ejercicio que es muy bueno, ¿listo? Y así van adquiriendo más vocabulario, más destreza en la redacción. Ustedes de aquí para adelante van a necesitar de todas estas herramientas que estamos viendo. Entonces, un buen subrayado y esquema de ideas. Pues como en este momento no lo tenemos como tal para escribir, pero ustedes sí lo van a hacer. Entonces vayan sacando las ideas. Una vez que tengas hecho el esquema de ideas, el resumen resulta serlo muy fácil. Pues únicamente tienes que redactar en varias oraciones lo que en el esquema has enunciado de modo sintético y con números o guiones. Eso mismo ustedes pueden tomar. Inclusive pueden hacer este ejercicio también chévere. Cada una lo escucha, ¿sí? Y si quieren lo pueden hacer por separado. Y cada capítulo dice, esto me pasa, ¿verdad? Y luego cuando se una con su CIPA, venga, y usted en el capítulo 1 de la vida de Mario, ¿qué colocó? Y usted también colocó lo mismo. Entonces, y eso viene siendo como lo principal, ¿cierto? Coincidimos. Y entre las dos arman ese pedacito. Y así sucesivamente. ¿Ya? Eso lo pueden hacer también así. También es recomendable, sobre todo si antes no has hecho el esquema, que te plantee las preguntas básicas. ¿A qué se refiere en cada párrafo o estrofa? ¿Qué se dice de ello? Y sobre todo no olvides formularte preguntas al texto. Eso también lo pueden hacer. Y con eso resumen ustedes.
Primera parte de la entrevista, ¿qué? ¿Qué? Pues, ¿qué le preguntaron? ¿A quién? Mario, ¿y cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Hagan cuenta. Esas son las preguntas de los textos informativos. Y esas son las preguntas de los textos chismosos. Entonces, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Eso también sirve. Sirve de estrategia también para que ustedes puedan hacer un buen resumen. ¿Ya? Y eso es así como se hace un resumen. Entonces, el resumen es más extenso que el siguiente que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá un ejemplo. Dice, la ortografía es el termómetro. ¿Quién me hace el favor y me ayuda a leer ese texto de la ortografía, que es importante porque me han enviado unos correos con unos errores de ortografía? Cuidado con la ortografía. ¿Listo? ¿Alguien, alguna muy buena voz que me colabore con la lectura de ese texto, por favor? Yo, profe, Geraldine. Gracias, Geraldina. ¿Vale? Quien tiene un problema de ortografía no sufre solamente ese problema. Los errores con la puntuación o las letras van siempre asociados a una deficiente expresión sintáctica y a un vocabulario pobre. La ortografía es el mercurio que sirve para señalar la fiebre. Se podrán abolir las H's y las tildes, como propuso García Márquez, pero no por romper el termómetro bajará la temperatura. Espérame, Geraldine, un momentico. En el 2010, la Real Academia de la Lengua Española dijo y menciona, porque todavía en primaria cuando nosotros estábamos, por ejemplo, nos decían que cuando escribíamos en mayúsculas no se tildaban las palabras, ¿sí? Pero eso ya lo abolió la Real Academia. Estén en mayúsculas, estén en minúscula, las que llevan tilde hay que marcarle la tilde, ¿listo? Cuidado ahí con eso de las tildes. Eso es un error que quizás muchas veces no los corrigen los autocorrectores de Word ni de Excel. Sí. Usted escribe en mayúscula y sin tilde y no le marca error nunca. Sí, claro, esos programas ya vienen así. Por eso, pero usted ya lo sabe. Entonces, esto quería hacer una discusión del suegro de mi hijo, y entonces me llamaron a mí, doña Elisa, venga, dígale a mi papá que las palabras en mayúsculas se tildan. Entonces, no, pregúntale a alguien que sepa que no. Entonces yo digo, yo ya tengo la persona. Entonces, y le dije, sí, señor, las palabras con mayúsculas se tildan, y eso el de no tildarlo lo abolió la Real Academia de la Lengua Española en el año 2010. Entonces sí se deben tildar. ¿Listo? Bueno, prosiga, Geraldine. Las personas acostumbradas a leer buenos libros y periódicos no suelen cometer faltas cuando escriben, porque su memoria inconsciente ha ido almacenando las palabras exactas y ha deducido las relaciones gramaticales que mantienen entre sí. Y cuando las necesiten para expresar una idea, brotarán casi sin esfuerzo. Frente a eso, las faltas involuntarias afloran en quienes no quisieron o no pudieron recibir una enseñanza de calidad y no han enriquecido luego su pensamiento con las cuidadas lecturas que conducen siempre a cuidadas reflexiones. Hoy en día salimos a la plaza pública más con la palabra escrita que con la expresión oral. Redactamos mensajes de WhatsApp, de correo, escribimos un Twitter y paseamos por esa calle de multitudes vestidos solamente como nuestra ortografía y nuestra sintaxis. Así nos mostramos a los demás, que se formarán una opinión al respecto del mismo modo que se establece una impresión general ante quien lleva siempre lamparones en el traje. En definitiva, la ortografía es sobre todo un indicio. Se supone que quien escribe con corrección ha leído y ha incorporado a su pensamiento una estructura gramatical que le permite ordenar mejor las ideas y analizar con más competencia tanto lo que oye como lo que piensa. La buena ortografía ayuda además a relacionar unos vocablos con otros y también a distinguir unos conceptos de otros. Por eso, cabe suponer que quien comete faltas ortográficas no dispone de esas herramientas, que tal vez disfrute así de menor capacidad para la argumentación y la seducción, y que probablemente sea por todo ello una persona más manipulable. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Que es mentira o que es verdad? Yo creo que sí tiene toda la razón el señor Alex Grigelmo del periódico El País con este artículo que escribió. Entonces, si ve que la ortografía como la ganamos leyendo, el problema es que a nosotros no nos gusta leer. Y me he dado cuenta, y cuando es más fácil, a veces optamos por los audiolibros, porque es que eso es más chévere que estar uno leyendo,
pero resulta y pasa que no, que el hecho de leer aumenta nuestro bagaje en nuestra semántica, en nuestra sintaxis, en todo lo que está diciendo acá, ¿sí? De ahí radica la importancia de leer. Bueno, entonces mira el texto como tal, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? ¿Y por qué creen ustedes que el título es La ortografía es el termómetro? ¿A qué se refiere ese título? ¿Sí ya le captaron cómo se relaciona el título con el texto? Es un Quizás diría yo que pues hacen referencia a que entre más faltas ortográficas tenemos como que más probabilidades tenemos de pasar vergüenza entre las demás personas. Claro, entonces ahí dice la ortografía es el termómetro de la persona como tal. Yo le decía a mis estudiantes la otra vez, dime cómo escribes y te diré quién eres. ¿Usted cree que se aplica esto a esto? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Claro que sí, así podemos saber qué nivel de estudio tiene cada persona con los escritos. Exactamente, yo les decía, y ellos me escriben mal en el WhatsApp, en el Messenger, y yo les corrijo. Uy, hace muchos años siempre escribían hola sin H, siempre. Yo, hola con H. Ay, profe, estamos acá. Yo le digo, sí, pero yo soy la profesora y le corrijo. Otra, ay, el ay que admite tres. Uy, sí. Ay, ese ay. No, ese a mí me parece terrible. Ay, ahí y ay. No, horrible. Ese ay. Hoy alguien me envió así, yo, ay, señor. El ay, el verbo haber, ahí de señalar con AHI, y hay una interjección de un dolor, de algo. Y no, ese es uno de los ay de nosotros. Entonces, bueno, entonces miremos que acá entonces el tema central como tal es la ortografía de cómo se escribe. Entonces, mire el resumen, ¿sí ve? A ver, entonces, ¿cómo quedó el resumen de esto? Las personas que cometen faltas de ortografía suelen expresarse con una sintaxis y un léxico pobre. Eso es lo que denota usted el hecho de tener y cometer tantos errores de ortografía. ¿Sí? No es que sea un bruto, que usted no estudió, pero es que no es eso. ¿Sí? Es solamente porque usted no adquirió un léxico, una sintaxis, una forma de leer, una forma de escritura abundante. ¿Y cómo se logra, profesora? Leyendo. No hay otra. Lea. ¿Sí? Lea lo que quiera, pero lea. ¿Sí? Es eso. Pero no se deben a leer el cubo, que tampoco usted nos deje tampoco muchas cosas buenas como tal. ¿Listo? Entonces dice, por el contrario, los lectores de buenos libros y prensa de calidad, entonces lean los artículos de la revista Semana, ¿sí? Lean esos artículos, todo lo del periódico, esos buenos artículos. Se expresan bien de modo casi natural, su pensamiento es más rico. Actualmente es más decisiva la expresión escrita que la oral en la opinión que los demás se forman de nosotros. En la opinión, si ven, uno dice, uy, sí. Por ello, la buena o mala ortografía es un indicador de nuestra competencia en la comprensión y expresión del pensamiento. Una persona con muchas faltas significa que tiene menos capacidad crítica y está más expuesta a la manipulación. ¿Listo? Y ahí termina con una persona más manipulable. Y así resumió. Yo creo que acá, si ustedes revisan, es como una idea precisa como de cada parte. Y aquí está, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ¿sí? Aquí sacaron como la idea principal de cada parte. ¿Complicado hacer el resumen? ¿Qué me dicen ustedes? Y ustedes la tienen más fácil porque es un video. ¿Ya? Y van a tomar nota de lo puntual. Bueno. ¿Listo? Ahí vamos. Entonces, ese es el primer trabajo. Aquí en este enlace, visítenlo.
En ese enlace van a encontrar cómo hacer un resumen y amplía todo esto, ¿ya? Visiten esto. Cómo hacer un resumen de texto, ¿ya? Está muy fácil, muy sencillo. No sé si me lo dejan compartir aquí. ¿Ustedes la pueden observar la página o no? Ese enlace es de lo que yo les acabé de decir. ¿Listo? Y acá está el ejercicio que vimos, y acá hay otro, y aquí hay otro, la mendicidad, la pena de muerte, etc. Bueno. Y el segundo entre líneas es mucho más fácil. El segundo entre líneas, ustedes tienen que hacer un comentario. ¿Ya? Uy, profesor, ¿y qué es un comentario? Ah, pues ya lo vamos a ver. Ahora me perdí aquí. El comentario es más cortito. ¿Sí? El comentario es más corto. Es un comentario. Comenta esta película. Uy, no estuvo buena, estuvo mala. Esto. Ay, Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Explícase, pues. ¿Listo? Y va a escribir un comentario. Aquí en esto, me dicen, ¿están viendo aquí las diapositivas? Por favor, alguien. Señora. ¿Sí? Ok. Sí, señora. Bueno, entonces acá lo que dice, hacer un comentario. Entonces aquí nos vamos a ver con esta señora. Yolanda Reyes, ¿han escuchado de ella? ¿Quién es Yolanda Reyes? ¿Saben quién es o no? Es una escritora santanderiana. ¿Ya? En Cestico nosotros vimos, leímos en Sexto, yo no sé si ustedes tocó leer El terror de Sexto, es una obra de ella. Bueno, aquí ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que escribir un comentario de, el artículo de ella se llama Leer para crear y transformar el mundo, así se llama. Y esa lectura está en la página del Ministerio de Educación Nacional. Es una lectura corta, ¿ya? Esta sí, pues, contrarresta la hora del video. Esa es una lectura que la pueden hacer en 5 minutos, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Aquí ya cambia el modus operandi de hacer un comentario. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, leen lo que dice sobre leer para crear y transformar el mundo de Yolanda, lo leen y ¿qué van a hacer? El primer párrafo del comentario, ustedes van a identificar y enunciar el autor. Entonces, ustedes dicen, bueno, en el leer para crear y transformar de Yolanda Reyes, ¿sí? El título del documento a comentar. El problema, ¿qué nos dice ella ahí? ¿Cuál sería el problema que nos narra? Si hay como subtemas, pues los enuncian, de lo contrario no, ¿ya? Luego, ¿qué dicen ustedes? En forma breve, ustedes van a valorar. Mire que acá es cuando nosotros hacemos aquí en este ejercicio de hacer el comentario, es valorar, no es resumir, es valorar, ¿sí ve? Cambiamos ya las dos acciones, ¿ya? En forma breve, hace una valoración crítica, sustentada, ¿sí? De lo que ella está enunciando en ese texto. Lo van a valorar. O sea, en cierta medida ustedes lo que van a decir es, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que ella está diciendo en ese texto? ¿Sí? Y si están de acuerdo, pues argumenten. Mire que aquí ya empezamos a hacer un proceso de argumentación que se va a reflejar en el último producto. ¿Listo? Entonces, se recomienda leer al menos 2 veces el texto de Reyes y hacer un registro de las ideas más importantes, y ustedes aquí nuevamente la expresan con sus propias palabras. En periodos anteriores los estudiantes hacen otro resumen. No, esto no es un resumen, es un comentario. Van a valorar críticamente, es como si hicieran una reseña de la lectura del texto de esta señora Yolanda Reyes, ¿ya? Valórenlo. Si es verdad lo que ella está diciendo,
Eso es mentira. Eso solamente pasa en otro país, no pasa aquí en ningún otro lado. ¿Sí me hago entender? Valoren críticamente ese texto. ¿Ya? Otros apuntes pertinentes para cuando empiecen la redacción de esa valoración. Escribe en pocos párrafos quién es el autor del texto, qué obras escribió y en qué época vivió. Entonces, como para ampliar un poquito. Aquí, pues, si ya ustedes lo dicen, Yolanda Reyes es una escritora santanderiana que se ha caracterizado por la literatura infantil, tienen los siguientes libros y ya, ¿listo? Comenta el texto, recuerda que lo más importante es que te centres en el texto propuesto y que menciones frases concretas y la comentes. Ustedes comentan, valoran, ¿sí? Ella en una parte dice que hace muchos años nosotros los abuelos firmaban con una X, ¿ya? Firmaban con una X y tal. Entonces ustedes pueden abrir. Aquí en este enlace, ustedes van a ampliar el concepto de cómo hacer un comentario. Entonces, el título es bastante sugestivo porque dice, uy, cómo hacer un comentario buenísimo para que el que lo lea entre en éxtasis. O sea, eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Y leen aquí cómo ampliar el comentario. Importantísimo lo que hablábamos del texto, revisar la ortografía. Imagínense aquí ¿cómo ven esto? Este título. ¿Cuántos errores vemos ahí? ¿No vemos errores o si hay errores? Bueno. Hasta aquí es lo que nos compete para el próximo producto. Entonces, ese tiempo nos queda para que ustedes, si tienen alguna duda, pregunten de una vez. ¿Tienen alguna inquietud sobre lo que hay que hacer? Por favor, díganmelo de una vez y salimos de esas dudas. Profe, qué pena, yo tengo una dudita. O sea, el próximo producto como tal es hacer el resumen del video, el escrito de estas dos personas. Los dos productos, pues, las dos actividades enmarcadas en entre líneas 2 y 3 es que esto yo no entendía. Yo justamente lo puse cuando hice la planeación, yo puse que me tocaba preguntarle qué era una entre líneas, porque es que yo no entendí eso de entre líneas. Entonces, por eso lo pregunto. Las entre líneas son como los párrafos, ¿sí? No. Ese es el título que se le dio a la acción que ustedes van a... Si ustedes miran en la plantilla que ustedes llenaron, dice diario de aprendizaje, creo que son ustedes, diario de aprendizaje. Es como un título a lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Como ustedes acá se tienen que redactar entre líneas, es la acción, ¿sí? De escribir. Fue un título como sugestivo, ¿sí? Es una explicación, ¿sí? De que usted tiene que escribir, pero ese es el título de los productos. Porque en sí, ¿por qué se llama entre líneas? Porque ustedes de verdad tienen que hacer el ejercicio de redactar, porque van a redactar un resumen y van a redactar un comentario, ¿sí ve? Entonces ese es como el título de la actividad. La actividad esta se llama entre líneas 2 y 3, donde la 2 es hacer el resumen de la entrevista de Mario Mendoza, ¿sí? Y el entre línea 3 es el comentario al texto de Yolanda Reyes. Por eso se llama así, no se equivoque, que es como el título. Ah, bueno, ¿Sí me entendió? ¿Sí o qué? ¿O sí, señora. Bueno, listo. Sí, señora, muchas gracias. Si usted busca en internet, por ejemplo, qué es entre líneas, y entonces le da ahí una... Sí, es que yo busqué y me salió como que las entre líneas es como el texto pequeño que hay entre una línea y otra. Y yo dije, pero no entiendo, o sea... Sí, ese es como el hecho para llamar al hecho de que ustedes tienen que redactar. Por eso lo llamé entre líneas, ¿sí? Es el hecho como de redactar algo. Pero ese es como el título, eso se queda ahí, el título, no más. Ya lo específico está acá.
Entre línea número 2, el resumen de la entrevista. Y el entre línea número 3 es el comentario al artículo de Yolanda Reyes. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ahora ustedes tienen clase a las 8 con el profesor Héctor Rueda. La metodología de él y la mía son parecidísimas. Yo sé que él también se va a centrar mucho en el plan de acción, pero ustedes pues ya llevan algo que han escuchado de mí y él se los va a replicar el día de hoy. Bueno, cuéntenme si tienen más, pues de mi parte, pues eso era lo que yo les iba a explicar. Recordarles que este producto es para el noviembre 14, ¿sí? Y para nuestra próxima tutoría, que es en noviembre 18, es así, vamos, por favor, traigan, como ustedes tienen que escribir un texto argumentativo, traigan ideas sobre qué quieren escribir, ¿sí? La tesis, todo, traigan qué quieren para ir mirando para que les quede muy bien ese texto argumentativo. Sobre todo el tema, escojan un tema y qué quieren decir de ese tema que escojan. Es muy importante tener ese insumo para que yo les pueda orientar en la escritura. Porque aquí por ahora, pues este ejercicio de hoy, el del resumen, ese les va a servir también para, como tienen que de cierta manera argumentar, por ejemplo, en el comentario de Yolanda Reyes, pues ese es un ejercicio que les va a servir también para su propio texto, el texto que ustedes van a construir. Bueno, cuénteme. Pues por mi parte no tengo. Si ustedes no tienen más dudas, pues los dejo. Pueden ir allá a hacer su comidita, descansar y retornar a la clase de las 8 de la noche. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, espero que Gracias, profe, que tenga una excelente noche. Gracias, Luz. Retomen el video por si tienen alguna duda, alguna cosa, ya saben, sí, me parece que en el minuto tal, pues hoy no es tan extenso como tal, pero eso es bueno, es retomar acá, porque pues queda como tan explicadito que ustedes, pues eso creo yo, sí quedó bien explicado lo que tienen que hacer. Bueno, yo digo que aquí como el que calla otorga, entonces yo creo que sí quedó bien explicado, que el resumen, repito, lo hacen de acuerdo a cada capítulo de la vida que está hablando Mario Mendoza, entonces a manera de subtítulo y van resumiendo, a manera de subtítulo y van resumiendo. ¿Listo? Bueno, entonces no siendo más por el momento, como dijo el Chavo del 8, nos despedimos hasta aquí. Entonces, que les rinda cualquier cosa, pues me preguntan, no duden en preguntar. Y mañana esperaré y luego a los 3 días para la entrega del producto. Recuerden que tienen los otros 3 días, que no va a disminuir la nota. La nota va a disminuir si no está bien, no cumple los objetivos, las características del producto. De lo contrario, pues todo va a estar perfecto. Que si no carga el enlace, entonces recuerden el video, pues súbanlo a YouTube y me envían el enlace. Que pasen una feliz noche y nos vemos en la próxima tutoría. Gracias, profe. Bueno, chao, Luz.